Entonces, como les comentaba, lo que nos continuamos a ver ahora por la tarde, una parte de eso se llama medidas de riesgo. Yo les comentaba que en la mañana habían visto, tanto con Jacqueline como conmigo, gran parte de lo que es epidemiología descriptiva, ya cuya función real de la epidemiología descriptiva es mostrar cómo se está comportando una determinada enfermedad, un determinado daño a la salud o alguna determinada situación en la población. ¿Ya? Lo que queremos ver es cómo está el comportamiento en la población para a partir de aquello nosotros vamos a poder tomar decisiones. ¿Ya? Decisiones que siempre van a ir orientadas a mejorar la calidad de vida y a disminuir los efectos negativos de ese determinado daño a la salud en la población. ¿Ya? Vimos lo que era la epidemiología, vimos la importancia de lo que era la enfermedad, que todavía continuamos utilizando la definición que nos entregó la Organización Mundial de la Salud hace muchos años, pero que han aparecido un grupo de nuevos autores, entre ellos teníamos a Terry, que decía que el concepto de salud debía ser dinámico, ¿no es cierto? Porque iba a depender de muchas cosas y entre eso dependía de lo que cada individuo considerase como el sentirse bien. Porque muchas veces ocurre la situación de que podemos encontrarnos con una enfermedad, pero las personas pueden sentir que están sanas, ¿ya? Por lo tanto, este concepto veíamos que era un concepto que era dinámico y que teníamos muchos determinantes de la salud, pero nos basábamos en el concepto de Rodríguez, donde él habla de dos áreas importantes que son parte de la genética y por otra parte tenemos el factor ambiental, que es donde vamos a darle mayor importancia porque son aquellos factores que nosotros podríamos modificar. ¿Ya? Por lo tanto, al modificarlo podríamos hacer prevención. Y hablamos de la historia natural de la enfermedad, cómo partía desde la exposición a los factores de riesgo, la adquisición de la enfermedad, el periodo de latencia, luego ya la aparición de los signos y síntomas de la enfermedad y teníamos ese desenlace que ya podía ser eh, tener un buen estado de salud, o quedar en una situación de discapacidad o la muerte. Y a través de esos periodos íbamos a pasar por etapas de prevención primaria, secundaria o terciaria, donde ya cuando hablamos de la prevención terciaria se refería a la rehabilitación en sí de las personas, los sujetos, los individuos. Luego veíamos lo que eran nuestros indicadores en salud y veíamos que podíamos clasificarlos dentro de dos grupos, que teníamos los que veían y evaluaban mortalidad, como los que por otro lado se encargaban de evaluar la morbilidad, es decir, la enfermedad. Y dentro de los que teníamos que evaluar mortalidad, nosotros nos encontrábamos con una gran cantidad de indicadores que iban más allá del de mortalidad general por sexo, por edad, sino que también íbamos a encontrarnos en etapas neonatales, en la niñez, lo íbamos a encontrar en adultos mayores, perdón, en personas mayores. Íbamos a encontrar entonces en estas distintas etapas distintos indicadores y yo les comentaba que los que les estaba mostrando principalmente formaban parte de un consenso internacional, por lo tanto se construían de esa manera en todos lados, ¿ya? Pero que si nosotros queríamos construir un indicador, lo podíamos hacer de acuerdo con los datos que nosotros contábamos, ya sea en el centro de salud, en la Seremi, en el servicio, en la clínica o en el lugar que yo estuviese trabajando. Y por otro lado íbamos a tener los indicadores de morbilidad, donde los más importantes iban a ser los de incidencia y los de prevalencia. Y comentamos esta situación especial que pasa en las enfermedades respiratorias, que al no tener una cronicidad y no tener una duración mayor a un año, nosotros solo podíamos hacer evaluación de la incidencia. Pero eso siempre va a un plano descriptivo. Ya a nosotros podemos, incluso cuando hacemos una evaluación de las enfermedades en distintos años, de los daños a la salud que produce a través de los años, nosotros podemos evaluar tendencias.
podemos ver también cómo se comportan esas enfermedades en las distintas etapas, ¿no es cierto? Podemos saber la temporalidad de las etapas, saber de las enfermedades. Nosotros ya tenemos conocimiento como país de que tenemos enfermedades que son de verano, enfermedades de invierno. Nosotros sabemos que en verano van a aparecer las campañas de prevención contra el antivirus. Sabemos que en las fechas de Semana Santa van a aparecer la, eh, las campañas de prevenir, donde estimulan el consumo de pescados y mariscos cocidos, ¿no es cierto?, para evitar estas enfermedades alimentarias. Y sabemos que en invierno, vamos a olvidarnos un poquito ahora de la situación de COVID-19, van a aparecer las campañas de prevención para la influenza, ¿no es cierto? Aparecen los distintos rostros más conocidos últimamente. El año pasado aparecieron pequeñitos que eran youtubers, instando al lavado de manos, al uso de pañuelos desechables, de eliminar los pañuelos y luego lavarse las manos y demás para evitar estas enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? Y bueno, ahora también tenemos claro que el coronavirus va a empezar a formar parte de estas enfermedades, que está siguiendo la tendencia de enfermedades como la influenza, y se cree, porque todavía no hay una absoluta seguridad por el tiempo que lleva el coronavirus en exposición a los sujetos, a los individuos, que debería llegar a tener una temporalidad similar, ¿no es cierto?, esta temporalidad invernal. Y es por eso que se habla de que, a pesar de que el pic de coronavirus ya lo pasamos, vamos en la etapa de descenso, deberíamos en agosto tener un pic nuevo, que sería el segundo pic de invierno, si es que hace o realmente coronavirus tiene el comportamiento similar a otros SARS o similar a la influenza, que es lo que se ha observado hasta ahora. Y eso es algo que nosotros vamos a poder obtener a través de estos indicadores de salud, a través de lo que es la epidemiología descriptiva. Pero después aparece esta epidemiología que va un poco más allá, donde nosotros vamos a tener estas medidas de riesgo, estas medidas de asociación que van a ir a buscar algo diferente. Porque estas medidas que estamos viendo acá, lo que van a buscar es encontrarme las probables causas o las causas definitivamente, el riesgo de desarrollar un determinado daño a la salud. Ahora, hay que hacer una diferencia entre lo que es causalidad, que ya es desarrollar en sí un determinado daño a la salud, versus lo que es la probable causa, ¿ya? Y eso va a depender mucho de los diseños de investigación epidemiológicos. Ya cuando yo voy a hacer investigaciones que se hacen preguntando hacia el pasado o se hacen preguntando en el hoy, son investigaciones que a mí no me van a permitir determinar causalidad, sino lo que yo voy a tener es probabilidad de causa. Mientras tanto, que cuando yo voy a poder hacer estudios donde voy a seguir a la población durante el tiempo, voy a seguir la exposición de esta población durante el tiempo, yo voy a hablar de lo que nosotros conocemos como estudios de cohorte, que sí me van a poder determinar causalidad, al igual que los estudios experimentales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estas medidas de riesgo en epidemiología, son aquellas mediciones que me van a permitir indicar el riesgo o la probabilidad de riesgo que tiene un grupo que se encuentra expuesto a una determinada situación con respecto a la situación del grupo que no se encuentra expuesto a esa situación. Para ello, lo primero que debemos hacer es definir lo que es un factor de riesgo, ¿ya? Y un factor de riesgo hace referencia a la característica que tiene una persona, o ya sea un grupo de personas, que hace que tenga mayor facilidad o probabilidad de padecer un daño o una causa. Es decir, ¿qué características tiene la población que la hacen más susceptibles de tener una mayor probabilidad de generar un X daño a la salud? ¿Ya? Y este daño
va a ser la existencia o aparición ya sea de un proceso patológico o de las complicaciones que tiene este proceso patológico. Si nosotros vemos el ejemplo del coronavirus, nos vamos a dar cuenta que el coronavirus como tal es un virus respiratorio más, ya que es un virus ARN que puede traernos un mayor número de complicaciones, pero es un virus respiratorio más. El tema es que tiene estas complicaciones que son severas cuando llega a sus etapas mayores de gravedad y que ahora estamos viendo que además de las complicaciones, nos estamos encontrando que los pacientes que han tenido coronavirus están teniendo efectos secundarios. Entonces, ahí nos vamos encontrando con situaciones diferentes en este tipo de enfermedad. Cuando ya sabemos lo que es un factor de riesgo, vamos a hablar entonces de que lo primero que hacemos cuando tenemos un factor de riesgo es evaluarlo desde el punto de vista descriptivo. ¿Cuántos casos hay? Y si sabemos cuántos casos hay, vamos a saber cuántos casos hay en el último año, que eso va a ser la incidencia, y vamos a saber cuántos casos hay en total, considerando los años anteriores y el último año, es decir, no solo los casos nuevos, sino que la población total que llevamos acumulada de esa enfermedad. Ahí nosotros hablamos de medidas de prevalencia y de incidencia. Cuando quiero ir un poco más allá, vamos a evaluar lo que son las medidas de asociación. Y estas medidas de asociación lo que quieren hacer es evaluar la magnitud de la relación que hay entre la exposición y el daño a la salud. ¿Ya? Quiere ver qué tanta relación hay entre exponerse a algo y finalmente desarrollar un determinado daño a la salud. Y estas medidas de asociación hay dos. Una, que es para estos estudios que implican seguimiento en el tiempo, que yo les comentaba que eran longitudinales, donde yo hago un seguimiento en el tiempo, como los estudios de cohorte o los estudios experimentales, y esto se llama relative risk o se llama riesgo relativo. Y por otro lado, voy a tener estas medidas de asociación que están orientadas a encontrar la situación en estudios que se hacen el día de hoy, preguntando cosas en el hoy, o preguntando cosas que le pasó a esa persona hacia el pasado, ¿ya? Es decir, usted estuvo expuesto en algún momento a determinada situación, ¿ya? Eso se conoce como odds ratio, que también lo pueden encontrar traducido al castellano como razón de momios, ¿ya? Pero nosotros dentro de lo que es epidemiología y salud pública lo conocemos como el OR. También vamos a tener medidas de impacto potencial, y estas medidas de impacto potencial lo que hacen es buscar el cambio en la ocurrencia de enfermedad ante la modificación de la exposición. Es decir, ¿qué pasa si se modifica una determinada exposición? Y ahí nosotros vamos a hablar de los riesgos atribuibles. Tenemos varios riesgos atribuibles. El riesgo relativo es el primero, lo que les voy a comentar, que cada una de las cosas que vamos a ver hoy día nosotros pasa a partir de lo que conocemos como una tabla de contingencia. ¿Ya? Se las voy a enseñar a construir para que ustedes puedan tener claro a qué me refiero con una tabla de consistencia. Perdón, de contingencia. Lo primero, vamos a comentar lo que es el riesgo relativo. El riesgo relativo consta de una fórmula. Todos van a tener fórmula. En este caso es igual a la incidencia acumulada en los expuestos dividida en la incidencia acumulada en los no expuestos. ¿Y cuál es la misión del riesgo relativo? Es medir cuántas veces es más frecuente el daño a la salud en aquella población que está expuesta a una determinada situación con respecto a aquella población que no está expuesta. Cuando yo evalúo este riesgo relativo, voy a poder tener distintos tipos de resultados. Uno de ellos es que el resultado me dé 1,00. Si el valor me da 1, significa que no es ni un factor de riesgo ni un factor protector, la variable que yo estoy evaluando.
Cuando ese valor es mayor a 1, yo voy a decir que lo que estoy evaluando es un factor de riesgo. Mientras que si ese valor es menor a 1, yo voy a decir que es un factor de protección. Y estoy segura que en estos momentos no entienden nada de lo que yo les estaba comentando. Por eso vamos a ir a aprender a armar una tabla de contingencia. Y nos vamos a quedar grabados con el ejercicio. Me habla de que es un ejercicio donde es un estudio de cohorte, que significa que hay prospectividad, que yo voy a evaluar a las personas durante el tiempo. En otras palabras, voy a tener 450 personas, 200 personas que durante 15 años se las siguió en el tiempo y estuvieron expuestas a rayos gamma. De estas 200 personas, 32 generaron o desarrollaron leucemia. Luego vamos a tener 250 personas que no estuvieron expuestas a los rayos gamma, que también se las siguió por esos 15 años, y de esas personas 25 desarrollaron leucemia. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿estar expuesta al rayo gamma me aumenta el riesgo de tener leucemia? Y eso es lo que tenemos que tratar de responder a través de un riesgo relativo. Para eso voy a ir al whiteboard. Y voy a ponerme acá. Vamos a dejar enunciado lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Vimos que era un estudio de cohorte que implicaba seguimiento en el tiempo, ¿ya? Eso siempre me implica un estudio de cohorte. Vimos que se había seguido una población estudiada, habían sido 450 personas. Vimos que de esas 450 personas, 200 habían estado expuestas a los rayos gamma, mientras que 250 no estuvieron expuestos. Vimos también que de estas 250 personas expuestas a los rayos gamma, un total de 32 desarrolló leucemia a los 15 años. Y de estos 250, vimos que 25 desarrollaron leucemia también a los 15 años de seguimiento. ¿Hasta acá van claros? Sí, profe. Sí. Ahora, lo que yo tengo que aprender es a construir mi tabla de contingencia. Entonces, para construir mi tabla de contingencia, lo primero que tengo que saber es que yo voy a tener que tener mi tablita. Y mi tablita va a estar formada por filas y por columnas. ¿Ya? Y cada fila y cada columna va a tener una función en particular. Las columnas siempre van a estar o van a ser las encargadas de tener a la enfermedad o daño a la salud. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Mientras que las filas van a ser las que van a estar encargadas de tener la exposición. ¿Ya? La primera fila, perdón, la primera columna va a tener aquellos que sí tienen la enfermedad.
Y la segunda columna va a tener aquellos que no tienen la enfermedad. La tercera columna tiene al total. La primera fila va a tener aquellos que sí estuvieron expuestos, mientras la segunda fila va a tener a los que no estuvieron expuestos. La última va a tener al total. ¿Hasta acá están claros? Sí. Ya. Esta casilla de acá se va a llamar A. Esta de aquí se va a llamar B. Esta de acá abajo se va a llamar C. Y esta de aquí se va a llamar D. Por lo tanto, ¿esta cuál sería? A más B. Esta de aquí sería C más D. Muy bien. Esta de acá, A más C. A más C. Muy bien. Y esta, B más D. Muy bien. Entonces, esto es lo que a nosotros nos va a ayudar a la hora de aprendernos las fórmulas. ¿Ya? Ahora que vimos eso, voy a borrarlo y vamos a completarlo con los datos del ejercicio. Sabemos que tendremos un total de 450 personas. Vamos a poner acá. 450. Nos dicen que 200 estuvieron expuestas a los rayos gamma. Perdón, me fui para otro lado, acá. No. Ya, 450 estuvieron expuestas a los rayos gamma. Que 450 fueron estudiados. Que 200 fueron expuestas a los rayos gamma. ¿Dónde pondría eso? En A, en B, en A más B, en C, en D, en A más C. ¿Dónde pondría? Los 200. A más B. En A más B, ¿no es cierto? Acá. Los 250 que no estuvieron expuestos, ¿dónde los pondría? C más D. Muy bien. C más D. Los 32, porque tenemos 32 leucemias en las personas que estuvieron expuestas. ¿Dónde iría? Aquellos que estuvieron expuestas y desarrollaron la enfermedad. Muy bien. 32. ¿Y dónde pongo yo a esos 25 que no estuvieron expuestos, pero sí desarrollaron la enfermedad? En C. C. ¿En C? C. ¿C o D? Sí. C, ¿no es cierto? Porque estuvieron expuestos, perdón, no estuvieron expuestos, pero desarrollaron la enfermedad. Entonces, a partir de eso, yo ahora podría hacer los cálculos y cerrar mi... a ver, desarrollaron la enfermedad, pero no estuvieron. Podría ahora yo a partir de esto completar la tabla. 200 menos 32 me da el valor de B, 250 menos 25 me da el valor de D y luego hago la sumatoria. ¿Les queda claro? Sí. Muy bien. Vamos entonces nuevamente acá. Y aquí tendríamos nuestra tablita ya completamente armada. Y yo les decía que el riesgo relativo iba a ser incidencia acumulada en los expuestos dividido en la incidencia acumulada en los no expuestos. Y esto tiene una forma, porque incidencia acumulada en los expuestos es cuántos casos hubo dentro del total de expuestos. En este caso sería 32 en los 200. Eso quiere decir que es A dividido en A más B.
Y la incidencia acumulada en los no expuestos es cuántos casos hubo en aquella población que no estuvo expuesta a los rayos gamma. En este caso sería 25 dividido en 250. En este caso, yo voy a estar hablando entonces de C dividido en C más D. Este valor me da 0,16 dividido en 0,10, lo que me da un total de 1,6. Si retrocedemos, vemos que valor mayor a 1 significa que es un factor de riesgo. Un factor de riesgo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que estar expuesto a los rayos gamma es un factor de riesgo para tener leucemia. ¿Y cómo lo voy a interpretar? Yo voy a decir que aquellas personas que están expuestas a los rayos gamma tienen 1,6 veces más riesgo de desarrollar leucemia que aquellas personas que no están expuestas a los rayos gamma. ¿Qué es lo más importante que cuando ustedes hacen la interpretación de un riesgo relativo o de un odds ratio? Es siempre hacer referencia a que es el grupo expuesto versus el grupo no expuesto. Repito la interpretación. Estar expuesto al rayo gamma aumenta en 1,6 veces el riesgo de tener leucemia con respecto a no estar expuesto. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ya. ¿Qué pasa con el odds ratio? Pues el odds ratio es como la versión pirata o la versión china del riesgo relativo. ¿Ya? Porque el riesgo relativo lo que me dice es el riesgo. En cambio, el odds ratio lo que me mide es la probabilidad de riesgo. ¿Por qué? Porque este no lo voy a evaluar en los estudios que son de seguimiento. Esto lo voy a evaluar en los estudios que son retrospectivos, es decir, donde yo hago consultas acerca de situaciones expuestas en el pasado o de estudios que son en el día de hoy. ¿Ya? Eso quiere decir estudios que son transversales. ¿Queda claro la diferencia? Por lo tanto, el odds ratio me va a evaluar probabilidad de riesgo, mientras que el riesgo relativo me va a evaluar el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo implica seguimiento en el tiempo, y si hay seguimiento en el tiempo, hay posibilidad de evaluar causalidad. En cambio, cuando yo trabajo con el odds ratio, yo no puedo evaluar causalidad. Yo solo puedo decir qué grupo de personas va a tener más riesgo de tener algo. Es probable que su riesgo sea mayor, pero no puedo estar absolutamente segura, porque no hubo seguimiento en el tiempo. ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Queda claro o no? Vamos a ir acá. ¿Sí? Vamos a aquí, vamos a hacer un clear. Entonces, cuando nosotros trabajamos, vamos a tener dos grupos, ¿no es cierto? Por un lado, vamos a tener el OR, y por el otro lado, vamos a tener el RR. Este me va a servir para los estudios que son longitudinales, es decir, que tienen seguimiento en el tiempo. Y este me va a determinar riesgo en sí. Siempre va a haber riesgo. Este me va a decir, si tú te expones a los rayos gamma, tu riesgo para tener leucemia es casi 2 veces mayor que si no te expones a los rayos gamma. Este, que es el odds ratio, es para estudios que se hacen en el hoy o estudios que se hacen preguntando cosas acerca del pasado. Por lo tanto, no me pueden determinar riesgo, sino lo que hacen es determinarme probabilidad de riesgo.
Entonces, lo que me diría es, tú, si te expones a los rayos gamma, tienes una probabilidad mayor de tener leucemia que si no te expones. Esa es la diferencia, que este me da certeza, tu riesgo es mayor. En cambio, el Outrecho, por el tipo de estudio que evalúa, lo que me dice, tu probabilidad es mayor. ¿Ahora se entiende? Sí, Sí. ahora sí. Ahora sí que sí. Sí, sí. Sí, profesora. Ya, mis niños. Entonces, también tiene una fórmula y también lo vamos a interpretar de la misma manera que interpretábamos el riesgo relativo. Si el valor es igual a 1, yo digo que no es ni factor de riesgo ni factor protector. Si el odds ratio es mayor a 1, voy a decir que es un factor de riesgo. Y si el odds ratio es menor a 1, yo voy a decir que es un factor protector. ¿Ya? Entonces, es un estimador del riesgo relativo en los estudios de caso y controles. Les pido disculpas porque no es solo en los estudios de caso y controles, sino que también es en los estudios de analíticos transversales. Entonces, acá tenemos el mismo ejemplo, pero con la exposición al carbón diésel. ¿Sí? Lo que aquí nosotros podemos darnos cuenta es que a diferencia del ejercicio anterior, donde era un cohorte y había un seguimiento de 15 años a futuro, aquí partimos de lo que es la enfermedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy, 2020, yo voy a tener dos grupos de personas. Hoy, 2020, voy a tener un grupo de personas que tiene cáncer de pulmón y en total tengo 20 personas, y un grupo que no tiene cáncer de pulmón y en total tengo 80 personas. Entonces yo le pregunto a estas personas si en el pasado, o vamos a ponerle un tiempo, en los últimos 5 años ha estado expuestos al carbón diésel. Entonces, de este total de personas, de aquellos que tienen cáncer de pulmón, 15 me dijeron que hace 5 años estuvieron expuestos al carbón diésel. Y de aquellos que no han desarrollado la enfermedad, 10 me dijeron que en el pasado estuvieron expuestos al carbón diésel. ¿Comprende? Sí, profesora. Ya. Entonces, aquí yo parto del hoy, del 2020, y en el 2020 en el 2020, qué bonito, yo pregunto del pasado, ¿ya? Entonces, ahora yo con esto lleno mi tabla de contingencia, exactamente igual. Acá tenemos los enfermos y aquí tenemos los expuestos. Yo tengo 20 personas que tienen cáncer de pulmón, acá. Tengo 80 que no tienen, 15 que tienen cáncer de pulmón y estuvieron expuestas, y 80 que no tienen cáncer de pulmón, perdón, y 10 que no tienen cáncer del pulmón y no, 10 que no tienen cáncer de pulmón y no estuvieron expuestos. Ay, perdón. Es la hora. Tengo de un total Son de 10, claro. de un total de 20 personas que tienen cáncer de pulmón, 15 estuvieron expuestos al carbón diésel. Y de un total de 80 personas que no tienen cáncer de pulmón, 10 estuvieron expuestos al carbón diésel. A partir de eso, yo puedo sacar el resto de mis celdas. Ahora, el odds ratio es el odds de exposición en los expuestos dividido en el odds de exposición en los no expuestos. Pero siempre echa la ley, echa la trampa.
Eso significa que tenemos una forma abreviada de calcularla y que es mucho más sencillo que considerando el log de exposición en los expuestos versus el log de exposición en los no expuestos. Y que es multiplicando A por D dividido en B por C. ¿Ya? Y es haciendo multiplicación cruzada. ¿Ya? Me da el mismo resultado que el log de exposición en los expuestos dividido en el log de exposición en los no expuestos. ¿Ya? Frente a eso, mi recomendación es trabajar con el cálculo del cruzado, ¿ya? Que sería A por D dividido en B por C. En este caso me dio 21. ¿Qué significa? Que estar expuesto al carbón diésel me aumenta en 21 veces la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón con respecto a los que no están expuestos. O dicho de otra manera, que estar expuesto al carbón diésel me aumenta en 21 veces la frecuencia de desarrollar cáncer de pulmón con respecto a no estar expuestos. ¿Hasta aquí están claros? Sí, profesora. Yes. Muy bien. Vamos a seguir. El siguiente es el riesgo atribuible, que tiene una fórmula muy sencilla, pero una interpretación un poquito más compleja. La fórmula es la incidencia acumulada en los expuestos menos la incidencia acumulada en los no expuestos. Y esto ya vimos que la incidencia acumulada en los expuestos era A partido en A más B, mientras que la incidencia acumulada en los no expuestos es C partido en C más B. ¿Qué es lo que hace el riesgo atribuible? Es medir el exceso de riesgo existente en el grupo de expuestos atribuible a la exposición. ¿Ya? Sabemos que estar expuesto y no expuesto significaría que puede haber un riesgo a desarrollar cáncer. Hagamos un ejemplo muy sencillo. Si el cáncer de piel lo podemos desarrollar todos, pero el riesgo aumenta si yo estoy expuesta al sol, sin usar bloqueador, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me dice el riesgo atribuible? ¿Cuál es el exceso de riesgo que yo puedo atribuir al hecho de estar expuesto al sol sin utilizar bloqueador? Porque sabemos que todas las personas podemos desarrollar cáncer de piel, pero aquellos que se exponen al sol sin utilizar el bloqueador tienen un riesgo que es aún mayor. Entonces, lo que hace el riesgo atribuible es medir ese exceso de riesgo en este grupo de personas que se exponen al sol sin usar el bloqueador, que es atribuible solamente al hecho de no utilizar el bloqueador. Cuando yo interpreto esto, ya no va a ser como el riesgo relativo y el riesgo y el odds ratio, sino que va a ser diferente. Aquí, para hacer nulidad del efecto, yo voy a hablar de que el riesgo atribuible es igual a 0. Para decir que es factor de riesgo, yo voy a hablar de que el riesgo atribuible es mayor a 0. Y para decir que es protección, el riesgo atribuible va a ser menor que 0. Nuevamente vamos a trabajar con los estudios de cohorte. Ya tenemos nuevamente el ejemplo de los rayos gamma. Y ya tenemos nuestra tabla de contingencia que aprendimos a armar hace un momento. Dijimos que la fórmula era de riesgo atribuible, era la incidencia acumulada en los expuestos menos la incidencia acumulada en los no expuestos. Es decir, A dividido en A más B menos C dividido en C más D. ¿Ya? Ese valor que me va a dar 0,06, yo lo tengo que multiplicar por 100 y me va a dar 6%. Entonces, yo voy a decir que el exceso de riesgo
existente en el grupo de los expuestos a los rayos gamma atribuible a esta exposición es de un 6% con respecto a los que no están expuestos. Repito, el exceso de riesgo existente en el grupo de los expuestos a los rayos gamma atribuibles a esta exposición es de un 6%. El exceso de riesgo de generar esa leucemia en el grupo de los que están expuestos a los rayos gamma atribuibles al hecho de estar expuestos es de un 6%. ¿Comparado con quiénes? Con los que no están expuestos a estos rayos. Cuando yo calculo el riesgo atribuible normal, puedo también calcular el riesgo atribuible proporcional, que tiene esta fórmula, que es incidencia acumulada en los expuestos menos la incidencia acumulada en los no expuestos dividido en la incidencia acumulada en los expuestos. ¿Y qué lo que hace? Es medir la proporción de casos que es atribuible a la exposición en el grupo de los expuestos. La proporción de casos atribuibles a la exposición en el grupo de los expuestos. Noten la diferencia. El riesgo atribuible me mide el exceso de riesgo que tiene el grupo expuesto por el hecho de estar frente a esa exposición. Me mide el exceso de riesgo en el grupo expuesto por el hecho de estar en esa exposición. En cambio, el riesgo atribuible proporcional me dice cuál es la proporción de casos que son atribuibles a la exposición en ese grupo expuesto, no el exceso de riesgo. También lo evalúo 0, como que hay nulidad del efecto, mayor a 0 cuando es un factor de riesgo y menor a 0 cuando es una protección. ¿Este de aquí es factor de riesgo? ¿Factor de protección o es nulo? Factor de riesgo. Factor de riesgo. Muy bien. Entonces, nuevamente tenemos nuestro ejemplo de los rayos gamma. Y aquí, si nosotros nos guiamos por la fórmula, sería 0,16 menos 0,10 dividido en 0,16. La incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos dividida en la incidencia de los expuestos. El valor, que es 0,375, lo multiplico por 100 y me da 38. ¿Qué es ese 0,3? ¿Qué es? ¿Riesgo, protección o nulidad? Riesgo. Riesgo, muy bien. ¿Cómo lo interpreto? 38. Yo voy a decir que la proporción de casos que son atribuibles a estar expuestos, la proporción de leucemia que es atribuible a estar expuesto a los rayos gamma en el grupo de las personas que estuvieron expuestas es de un 38%. ¿Ya? O sea, la proporción de leucemias atribuibles a la exposición a los rayos gamma en el grupo de personas que estuvo expuesto es de un 38%. El otro que tenemos, y ya es el último riesgo que vamos a ver, es el poblacional. ¿Ya? Vimos entonces el riesgo atribuible proporcional, y ahora vamos a ver el riesgo atribuible poblacional. ¿Ya? Este riesgo atribuible poblacional es el riesgo atribuible proporcional por la frecuencia en los expuestos. Y este mide la proporción de casos que son atribuibles al factor de exposición, pero no solo en la población expuesta, como era en el caso del riesgo atribuible proporcional, sino que este me mide la proporción de casos que son atribuibles a la exposición, pero en la población total, es decir, aquella población expuesta y no expuesta. También la voy a definir como nulidad del efecto, es decir, nulidad del efecto 0, si es mayor a 0 va a ser riesgo, y si es menor a 0 va a ser de protección.
Es así como vamos a tener nuevamente nuestro ejemplo de los rayos gamma y vamos a ver, lo que nos falta aquí es saber cómo yo calculo la frecuencia en los expuestos. Y la frecuencia en los expuestos va a ser cuántas personas estuvieron expuestas y desarrollaron la enfermedad dentro del total de personas que tienen la enfermedad. En otras palabras, es A dividido en A más C. ¿Ya? ¿Cuántas personas expuestas desarrollaron la enfermedad en el de total de personas que tienen la enfermedad? Esa es la frecuencia de exposición. El riesgo atribuible proporcional, vimos anteriormente que era de un 38%. Entonces, 38% por 32 dividido en 57 y me da un total de 21,3%. ¿Cómo interpreto ese 21,3%? ¿Cómo? Que la proporción de casos o la proporción de leucemias atribuibles a la exposición en toda la población estudiada es de un 21%, un 21,3%. Nuevamente, la proporción de casos o la proporción de leucemias atribuibles a la exposición a los rayos gamma en toda la población estudiada es de un 21,3%. Vimos cómo calcular todo esto para los riesgos relativos, pero también yo podría hacerlo en estudios de caso y control. Y la interpretación es exactamente lo mismo. Acá vemos el ejemplo que teníamos anteriormente con respecto al cáncer de pulmón y la exposición hacia el pasado, ¿no es cierto? Y en este caso, en vez de trabajar con la fórmula del odds ratio menos 1 para el riesgo atribuible proporcional, yo trabajo, perdón, con el riesgo relativo, trabajo con el odds ratio. Ese es el único cambio. O puedo utilizar la misma fórmula que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Que es incidencia acumulada en los expuestos menos la no expuestos, dividida en la incidencia acumulada de los expuestos. Voy a poder trabajar de la misma manera y la interpretación es exactamente la misma. Yo voy a decir que el total de casos o el total de cáncer de pulmón, y aquí va a cambiar levemente la interpretación porque yo no voy a decir el total de casos o el total de cánceres atribuibles a la exposición al carbondícel. Yo voy a decir el del total de casos o el total de cánceres de pulmón probablemente atribuibles a la exposición al carbón diésel es de un 71,2%. Cada vez que yo trabaje con un estudio que sea analítico transversal o que sea de temporalidad retrospectiva, va a implicar que yo voy a agregarle la palabra de probabilidad de riesgo, probabilidad de atribución. No voy a poder utilizar el término tajante como de el riesgo directamente aumenta, porque hablábamos de que el único que nos iba a permitir eso iban a ser los estudios que implicaban un seguimiento de tiempo hacia el futuro. ¿Quedó claro? Acá hacia más adelante les dejo las fórmulas de los intervalos de confianza, ¿ya? Por si en algún momento se los piden de trabajar, ¿ya? Lo único que es importante que les dejé mencionado, que cuando yo hablo de que un intervalo de confianza para asegurarme que algo es significativo, es que si ambos valores si este valor es 2,30, yo espero que ambos valores del intervalo de confianza sean sobre 1. Si ambos intervalos de confianza son sobre 1, eso significa que ese odds ratio realmente es significativo y que realmente me aumenta la probabilidad. Si este es 0,45, yo también espero que los intervalos de confianza ambos sean menores que 1, porque eso implica que es significativo. Pero ¿qué pasa si uno de estos es mayor a 1? Por ejemplo, este es 0,15 y aquí es 1,89. Inmediatamente yo sé que este riesgo relativo no es significativo.
porque dentro de su intervalo de confianza, estos valores cambian. De 0 me sube a 1. Entonces yo, o son los 2 sobre 1, o son los 2 bajo 1. Si es uno de estos valores del intervalo de confianza es menor a 1 y el otro es mayor a 1, yo sé que es nulidad del efecto. ¿Ok? Profesora, Dígame. yo no entendí mucho el último caso, el de caso control, y ahí me perdí. ¿Cuál se perdió? En este. En ese. Ya. Le explico. Hasta ahora, todos los riesgos atribuibles, tanto el riesgo atribuible solito, el proporcional y poblacional, lo vimos para lo que se utiliza más frecuentemente, que es para el riesgo relativo. Por lo tanto, nosotros lo trabajamos con los estudios de cohorte, que son hacia el futuro. Por lo tanto, si yo los voy a interpretar siempre de manera tajante. Voy a decir riesgo. Si ustedes se acuerdan, les comenté en una gráfica anterior que cuando yo trabajaba con riesgo relativo, al ser estudios que implican un seguimiento en el tiempo, yo lo que voy a encontrar es causalidad. Por lo tanto, voy a poder decir el riesgo de algo es mayor. Por lo tanto, cuando aquí me dice 21,3% y yo lo trabajé para un estudio de cohorte, yo puedo decir con propiedad que la proporción de leucemias causadas o atribuibles a estar expuestos a los rayos gamma en la población estudiada es de un 21,3%. Porque es un estudio que es de cohorte, de seguimiento hacia el futuro. ¿Hasta ahí me entendía? Sí. Ya. Pero después, yo sigo con estos estudios que son los de caso y control o los estudios transversales, que estos estudios no me permitían determinar causalidad, porque no había un seguimiento en el tiempo, sino que yo lo que podía hacer con estos estudios es determinar la probabilidad de la causa. ¿Sí? Entonces yo no puedo ser tan tajante como para decir que la proporción de cánceres de pulmón atribuibles al carbón diésel es de un 71,2%. Yo lo que puedo decir es probablemente el 71,2% de los cánceres de pulmón podrían ser atribuibles a la exposición al carbón diésel. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque es un estudio hacia el pasado. Entonces, la potencia de ese estudio no es la misma. Por lo tanto, yo no puedo hablar tajante, el riesgo es, sino que yo voy a decir la probabilidad. ¿Ya? La frecuencia es mayor. El podría. Esa es la única diferencia. Ahora, ¿les queda claro? Sí, ahora sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Vamos bien. También. Entonces vamos a parar la grabación.